Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa. Tú decides. Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece. Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea! COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los desayunos de Capital Intereconomía. Y 8 minutos de la mañana. En Desayunos Capital vamos a poner el foco en empresas grandes y empresas pues no tan grandes. Todas ellas tienen un papel central en la lucha contra el cambio climático. En todos los sectores hay compañías grandes y pequeñas, aunque más del 90% pertenecen al grupo de los pymes, y las grandes son las que están actuando como locomotora en la lucha contra ese cambio climático. En ámbitos como la energía, la construcción, el transporte, en ámbitos como el sector financiero. Todos ellos pues hacen gala de los proyectos, de los planes, de los objetivos y de la trayectoria hacia ese objetivo de descarbonización. Hoy me acompaña Pedro Arizmendi. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es consejero de CPO.net. Sois una empresa con 15 años de trayectoria que os dedicáis desde vuestro nacimiento a medir el riesgo de los proveedores. Y entre esos riesgos, últimamente tiene un mayor peso el riesgo de cambio climático, ¿no? De cambio climático, de sostenibilidad y en concreto de la huella de carbono, ¿no? Lo has explicado muy bien. CPO.net, llevamos 15 años de trayectoria profesional y midiendo todos los riesgos de los proveedores. Y ahora cobra especial importancia el riesgo de la sostenibilidad. ¿En qué sentido? Pues todo el mundo está midiendo la huella de carbono, es muy importante, hay unos compromisos en la Agenda 2030 y a nivel de la Unión Europea. Y la medición de la huella de carbono se divide en 3 alcances. Alcance 1 y 2, que es la huella de carbono básicamente que producen las propias organizaciones, y el alcance 3, que es la huella de carbono que nos transmiten los proveedores. Si sumamos el total de huella de carbono, el cómputo total de una empresa, aproximadamente más del 80-85% de ese impacto de huella de carbono viene de los proveedores. Con lo cual, toda empresa que quiera reducir su huella de carbono se tiene que aliar y tiene que hablar con sus proveedores para que estos bajen su huella de carbono. Porque de lo contrario es muy difícil llegar a los objetivos previstos. Y para poner el foco en esos proveedores, para concienciar, sensibilizar, dar visibilidad, vosotros habéis organizado en una primera edición los premios Alcance 3.0. Efectivamente, ese es el objetivo. CPO.net organiza estos premios, son los primeros premios a nivel europeo para intentar premiar y destacar a aquellas empresas que están trabajando en esa lucha de bajar
el alcance 3 para, entre todos, conseguir unos niveles de sostenibilidad adecuados. Fue justo la semana pasada, el jueves, cuando se organizaron esos premios, esa gala, Alcance 3.0. Está conmigo Mariola Pina. Mariola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es presidenta del jurado de los premios Alcance 3.0. ¿Cómo fue la gala? Que me han dicho, sí, a rebosar. La gala fue maravillosa. Muchas gracias a Intereconomía y a ti, Susana, por haberme invitado hoy. La gala fue realmente maravillosa porque ahí se mostró el interés de las grandes empresas por reducir la huella de carbono en su cadena de valor, ¿no? Partiendo de los proveedores, y que es una parte importante de la huella, pero también tuvieron representación grandes entidades financieras como BBVA, Caixa y Bankinter, que las tres entidades realmente recibieron un galardón. Y por su participación también en la reducción de huella de carbono de sus proveedores, pero también de sus clientes y del resto de su cadena de valor, como son los socios estratégicos. ¿Fue muy complicado el hacer la selección, el otorgar los galardones? Pues que te diga, Pedro, lo que hemos sufrido, pues realmente fue complicado. Fue complicado porque recibimos más de 100 candidaturas, todas ellas muy buenas, de grandes compañías, y realmente tuvimos que valorar no solamente la reducción de huella de carbono en toda su cadena de valor, sino también qué candidatura tenía más impacto en el tejido industrial español. De ese modo conseguimos también la implicación del Ministerio de Industria, y el señor Jordi Hereu pues nos acompañó en la cena de gala para demostrar el interés del Ministerio de Industria en esta iniciativa, que no solamente reduce la huella de carbono de las grandes empresas en su cadena de valor, sino que también preservan o ayudan a incrementar, a mejorar el tejido industrial de este país. Bueno, entiendo que ya 100 candidaturas es todo un éxito para ser la primera edición, ¿no? Desde luego, o sea, es un número muy significativo. Y añadir además que esta primera edición contó con la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, lo cual también es un hito muy importante, que en unos premios que se organizan por primera vez se otorgue esa participación de la Casa Real, ¿no? Qué duda cabe que hubo 100 candidaturas representando prácticamente todos los sectores de la economía española, lo cual indica que las empresas pues están muy atentas y muy concienciadas con esta labor, ¿no? Que ahora entre todos tenemos que lograr difundir para conseguir esos niveles de sostenibilidad que nos está marcando la Unión Europea. Entiendo que es muy importante también el ponerle números, el medir, el contabilizar para hacerlo pues más transparente y para hacerlo más confiable, ¿no? Sí. No siempre es fácil ponerle números. Es decir, nosotros en el proceso de evaluación pues evaluamos una serie de KPIs que, bueno, los ratios que las empresas que están involucradas en reducción de huella de carbono alcance 3 exigían a sus proveedores, en el caso de los bancos a sus clientes para el sistema de concesión de créditos, pero también evaluamos muchos elementos cualitativos, porque recordemos que Alcance 3 no es muy conocido aún porque no ha habido mucho. Lo que ha habido es mucha estrategia, ha habido mucha colaboración, pero realmente no se ha plasmado tanto en esos números, ¿no? tan ansiados, pero estamos en el camino. Entonces yo creo que el esfuerzo ha sido ímprobo porque hemos tenido que evaluar muchas iniciativas a nivel cuantitativo y cualitativo. Y ahí entiendo que es muy importante la responsabilidad que tienen las grandes empresas de arrastrar y de contagiar a todos esos proveedores, ¿no? A toda la cadena de valor. A ver, no solo las van a arrastrar, sino que tienen que colaborar y trabajar en una estrategia común, ¿no? Antes te he mencionado que el 85% de la huella de carbono total viene derivada de los proveedores, con lo cual toda gran corporación que quiera reducir su huella de carbono va a tener que implicar a sus proveedores para que estos la reduzcan de tal forma que esa transmisión también disminuya, ¿no? Es un trabajo conjunto entre todos. Ha habido bancos, ha habido empresas de transporte, de la construcción. ¿Quiénes han estado ahí representados y quiénes han sido los ganadores? Sí, han estado todos representados. Hemos intentado replicar gran cantidad de sectores que están en el tejido industrial español,
pero realmente no hemos podido incluir a todos, ya que hemos ofrecido 14 galardones y un honorífico a Antonio Garamendi de la COE. Pues han estado bancos, como ya comentaba, como BBVA, Caixa, Bankinter, han estado representados y muy representado el sector de la automoción a través de un premio que hemos concedido a Gestam y al grupo Antolín. Hemos dado premios a empresas de carácter más familiar en el sector, por ejemplo, transporte y logístico, como es el grupo SESE, o en el sector construcción, como ha sido el grupo Cosentino. Nos felicitaron, tanto de COE como parte del Ministerio, por haber lanzado una edición de premios que no solamente involucraban a grandes empresas del IBEX, sino también a grandes multinacionales, como ha sido el caso de Saint-Gobain, que se ha llevado un premio, que operaba en este país, y a empresas familiares que no llegan a estar ahí, pero que tienen un papel primordial en el desarrollo del tejido industrial de este país y en la reducción de huella de carbono. Entre los galardonados está también BBVA. Sector energía. Sí, tengo ahí al otro lado. Es una compañía que está haciendo mucho y la verdad es que es un premio muy merecido, el premio que hemos dado a BBVA. El sector energía es muy representativo. Yo he mencionado otros porque los de energía siempre están y BBVA siempre a la cabeza, por supuesto. Bueno, justo me acompaña Antoni Vallabriga, que es director global de negocio responsable de BBVA. Antoni, ¿qué tal? Buenos días, enhorabuena. Hola, muy buenos días. Encantado y enhorabuena por la iniciativa, claro. ¿Qué papel están jugando los bancos y van a seguir jugando los bancos en la descarbonización de la economía, Antoni? Pues bien, la descarbonización es un reto titánico que nos implica a todos, implica inversión prácticamente en todas las industrias, en todos los sectores, para transformar los modelos de negocio. Y para financiar esa transformación y esa inversión, pues están el sector financiero y los bancos en primera línea, ¿no? Tenemos un rol clave para reasignar el capital y acompañar a las empresas, las instituciones, a las pymes y, por supuesto, a los ciudadanos y a toda la economía en su conjunto en esos procesos de inversión que tenemos que realizar para reducir las emisiones de CO2, ¿no? Toda la economía. ¿Y qué carteras y qué sectores son las que estáis descarbonizando? Bien, la verdad es que para un banco lo más importante es el impacto que podemos generar a través de la actividad que financiamos. O sea, en muchos casos del alcance 3 se habla en muchos sectores de la importancia de las cadenas de suministro, de los proveedores. Para una entidad financiera, más allá de los proveedores, el impacto fundamental es a través de las emisiones que financiamos a esos clientes, ¿no? Prácticamente el 97% de las emisiones que tenemos viene de las emisiones que financiamos a esos clientes, ¿no? Y ahí, pues, lo que hemos hecho es utilizar el marco de referencia que está apoyado por Naciones Unidas, con una alianza de emisiones netas en banca, de la que somos miembros fundadores, y lo que estamos haciendo es centrarnos en aquellos sectores más intensivos en emisiones, fijando objetivos intermedios basados en la ciencia, y que de alguna forma nos guían y se incorporan en nuestro proceso de toma de decisiones. Sectores como la generación eléctrica, obviamente todo lo vinculado al mundo de la energía, pero también objetivos, sectores críticos como puede ser pues la fabricación de vehículos, la producción de acero, de cemento, de actividades difíciles de descarbonizar, transporte marítimo, transporte aéreo, y recientemente, la semana pasada, incluso anunciamos pues nuestros objetivos en el mundo del real estate y del aluminio, ¿no? Cubriendo más del 80% de las emisiones de forma directa o indirecta, ¿no? Es evidente que la sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas de BBVA y que además pues implicáis a accionistas, a inversores, a clientes, a empleados, a proveedores. ¿Qué representa este premio para vosotros? Pues en el fondo es un reconocimiento y un espaldarazo a la actividad que venimos realizando desde hace ya muchos años y que en 2019 amplificamos situando la sostenibilidad en nuestra prioridad estratégica, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de una magnífica iniciativa, porque como bien apunta este premio, pues no solo que podamos hacer dentro de nuestra propia actividad directa, sino también todo lo que podemos ayudar y acompañar tanto aguas arriba con nuestros proveedores como también aguas abajo con nuestros clientes. Así que nos sentimos enormemente satisfechos, la verdad. Pues enhorabuena y a disfrutarlo. Antoni Vallabriga, muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el equipo. Un abrazo. A vosotros, gracias. Bueno, entiendo que pensando ya en la próxima edición, ¿no? Por supuesto. Ya estamos elaborando la próxima edición, que esperamos que sea incluso más amplia que esta, ¿no? Yo creo que hemos dejado algún sector este año desgraciadamente fuera, pero pues por ejemplo el sector alimentación, toda la parte de hospitality se ha quedado fuera. Hay sectores muy importantes en la economía española
que no han entrado porque era ya imposible dar tanto premio. No hubiésemos podido abarcar la cena de gala, pero estarán para la siguiente edición. Tenemos que considerar que en esta edición han entrado a formar parte de las pymes, que son una parte muy importante para CPONet. CPONet lleva trabajando con las grandes empresas muchísimo tiempo, pero también ayudando a las pymes a reducir su huella de carbono y de ese modo pues poder ser homologadas por las grandes compañías que trabajan con ellas. Entonces, estamos pensando, bueno, Pedro y yo le estamos dando una vuelta. Ayer mismo hablamos de las pymes y cómo darle su lugar, el lugar que le corresponde, de un modo diferenciado del resto, ¿no? Porque en España tenemos muchas grandes empresas de 2 y 3 personas. De hecho, tuvimos a una empresa con café como patrocinador de la cena de gala y estos señores pues tienen un café, por ejemplo, biológico, respetan los proveedores de cercanía, hacen unas cosas maravillosas y desgraciadamente no se les tiene en cuenta esa labor que tienen en la reducción de huella de carbono y el impacto que realmente producen todas juntas, ¿no? Hay que reconocer esa labor. Correcto, lo hemos comentado antes, ¿no? Es una labor de equipo. Las pymes son los grandes proveedores de las corporaciones y a su vez la nueva normativa que ya ha entrado en vigor en enero de este año, en enero del 2025 entra en vigor para todas las pymes. Es decir, absolutamente todas las pymes en este país van a tener que medir y preparar un plan de reducción de su huella de carbono, ¿no? La importancia no solo es el medir, porque hay gente que se preocupa y dice, oye, es que si voy a medir me va a salir una huella muy grande. No te preocupes, ese no es el punto. El punto es esa huella grande, mediana o pequeña, cómo la vas a ir reduciendo y mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí, qué duda cabe que las pymes van a tener un papel muy importante. Desde CPONet estamos ahí para ayudarles a medir y a reducir esa huella de carbono. Pues ahí tenéis tarea para la próxima temporada, ¿no? Ahí Desde tendréis luego. que buscar un lugar todavía mucho más amplio, ¿no? Para nos va a faltar todo. espacio, pero seguro que Alejandro Klecker nos habilita o una sala adicional en la Real Fábrica de Tapices, un lugar precioso. Pues seguro que sí, que ahí juntáis a pequeñas y medianas empresas, a otros muchos más sectores, a otras muchas más compañías y seguramente que la próxima candidatura, la próxima edición, pues se presentan no 100, sino 200 o 300. Sin lugar a dudas. Eso sería Esperemos. lo ideal. Sí. Y lo ideal, sensibilizar, difundir y poner como ejemplo el trabajo que están haciendo muchas compañías para reducir esa huella de carbono. Enhorabuena, Pedro Arizmendi, desde CPONet. Mariola Pina, presidenta del jurado. Entiendo que lo habéis tenido muy difícil, pero bueno, ahí está el éxito. Hemos tenido complicado, Enhorabuena y a por la segunda edición. Un abrazo Gracias. fuerte. Gracias. Adiós. Los estudiantes miran al próximo curso no solamente en materia educativa, sino también en la financiera, ya que la formación superior y universitaria puede suponer un gasto importante en la vida de los estudiantes. En una carrera universitaria, el precio del curso puede variar hasta un 70% en función de la comunidad autónoma y en los ciclos formativos el coste de las matrículas va desde los 520 a los 1.600 euros según la autonomía. Las cifras se disparan si hablamos de posgrado y máster oficial, llegando a cifras incluso de 50.000 euros en el caso de los MBA de las principales escuelas de negocios. Ante este panorama, si no se cuenta con becas, no quedan más opciones que solicitar un crédito. Un préstamo educativo es un crédito para cubrir el total o complementar el pago de los estudios superiores y normalmente tienen condiciones ventajosas. Por ejemplo, pueden fijar un interés más bajo o establecer plazos de devolución más amplios. En el caso de CaixaBank, el programa Skills and Education, que financia proyectos de educación, formación y competencias para estudiantes, ha crecido casi un 50% en 2023 respecto al ejercicio anterior y ofreció préstamos por valor de 7,28 millones de euros, lo que supone un incremento del 68,7%. También aumentó un 13% el importe medio de los préstamos, que fueron de 7.140 euros. Cristina González es la directora general de Microbank.
En poco más de 2 años, el programa Skills and Education de Microbank se ha convertido en una herramienta útil para facilitar el acceso a un puesto de trabajo o mejorar las condiciones laborales para cerca de 2.000 personas en España. Gracias a este acuerdo que mantenemos con el Fondo Europeo de Inversiones desde 2022, hemos concedido financiación sin aval por valor de 13,2 millones de euros, que han permitido cubrir los gastos de matrícula, así como otros gastos relacionados como material de formación o la estancia. Con este tipo de ayudas desde Microbank, el Banco Social de CaixaBank han llegado en 2 años a casi 1.900 estudiantes. Uno de ellos es Cristian Morales, alumno de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valencia. A la hora de contratar su crédito, los aspectos que tuvo en cuenta Cristian fueron el trato con el cliente, la increíble, dice, gestión y el asesoramiento recibido para dar este paso. En la web nos llamó la atención todos los datos y experiencias que mostraban y por ello decidimos ponernos en contacto con mi gestora. Ella nos explicó más detenidamente de qué trataba el préstamo Skills and Education y qué requisitos se exigían. Además nos concretó que es un préstamo sin aval y que podíamos fraccionar el pago en meses con un interés muy bajito. Y una vez aclaradas todas las dudas, firmamos los papeles y realizamos el acuerdo entre el banco y yo para poder así continuar pagando mi curso académico en mi carrera. Con este tipo de préstamos se pueden financiar tanto la matrícula como otros gastos relacionados con los estudios que podrán estar implementados tanto en España como en cualquiera de los 27 Estados miembros de la Unión Europea e incluso en terceros países asociados, y como requisito principal se pide aportar la matrícula o un documento que acredite la admisión a esta formación en cuestión. A un estudiante que se está planteando solicitar la financiación de sus estudios, le recomendaría que lo realizara, que diera el paso y que contratara el préstamo. Que sí que es cierto que al principio es una decisión que te pueda dar una sensación de desconfianza, pero puedo decir que me siento muy a gusto de contratar el préstamo Skills and Education de Microbank y al final lo importante es la profesión y el futuro profesional al cual te vas a dedicar como vocación. En la concesión de los microcréditos colaboran además de manera activa más de 270 entidades en toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Listo para revolucionar tu forma de moverte? Descubre Zero Motorcycles, líder mundial en motos eléctricas. Con modelos como Zero S, DS y FXE, ahora accesibles si tienes carnet A1 o carnet de coche más 3 años de experiencia. Vive la adrenalina con cero emisiones. Zero Motorcycles, el futuro es eléctrico. Infórmate en zeromotorcycles.com o visita tu concesionario más cercano. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pasamos de media ya, 11:31 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Hablamos de hidrógeno como cada martes aquí en Capital Intereconomía. Así que bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 38º capítulo de la temporada en el que vamos a conocer hoy a una empresa andaluza, Alener, que nos va a contar su apuesta por el hidrógeno. Vamos a hablar con su consejero delegado, don Francisco Caballero. Además, charlaremos como cada semana para ver cómo está el tema y qué se cuece con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Y empezamos como siempre contándole las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca a Pablo Arnaldos y que empezamos en Bruselas, porque la Comisión Europea ha aprobado un cuarto proyecto importante de interés común, así se conoce, interés común europeo, para apoyar la investigación y el despliegue de la cadena de valor del hidrógeno. El proyecto contribuye al objetivo de la Unión Europea de reducir en un 90% las emisiones de los sectores de la movilidad y los transportes, con el objetivo de que la Unión Europea alcance la neutralidad climática de aquí al año 2050. Los Estados miembros aportarán hasta 1.400 millones de euros de financiación pública, con los que se espera que se desbloqueen 3.300 millones de euros más en inversiones privadas. Precisamente uno de esos Estados miembros, uno de esos países, Alemania, va a dar prioridad a la infraestructura de hidrógeno para impulsar el crecimiento del mercado. El proyecto de ley de aceleración del hidrógeno pretende garantizar que los electrolizadores y las terminales de importación puedan entrar en funcionamiento lo más rápido posible, según el ministro de Economía, Robert Habeck, que califica este acuerdo como un hito en el camino hacia una economía del hidrógeno. El grupo Sener desea iniciar la obra de su planta de hidrógeno este mismo año. La ingeniería vasca, junto a un inversor argentino, producirá para firmas de Villalonquejar. El mes que viene esperan que se aprueben el permiso ambiental. Las instalaciones que se han proyectado Sener en Burgos darán empleo en una fase inicial a 27 personas. El hidrógeno llega a Galicia con una inversión de 32 millones de euros a la zona limítrofe entre La Coruña y Lugo. El grupo Tasga Renovables tramita los permisos para construir una planta que se abastecerá de la energía de un parque eólico próximo a esta zona. La inversión prevista en esta iniciativa asciende a la cantidad de 32,8 millones de euros. Solarig impulsa un proyecto de hidrógeno en Australia con Gemena. El memorando de entendimiento firmado entre ambas compañías se centra, en primer lugar, en el desarrollo de instalaciones de producción y mezcla de hidrógeno en la región de Nueva Gales del Sur, que inicialmente inyectarán hasta 35 terajulios de hidrógeno renovable al año en la red de distribución de gas de Gemena en Nueva Gales del Sur. Y un grupo de ingenieros desarrolla un nuevo proceso para producir hidrógeno verde del estiércol. El método reduce la energía necesaria para extraer hidrógeno del agua en un 600%, creando nuevas oportunidades para la producción química sostenible y respetuosa con el clima. Este proceso se está llevando a cabo en la Universidad de Illinois en Chicago. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Vamos con ello, vamos a hablar de hidrógeno, vamos a conocer empresas, vamos a conocer invitados y a empezar saludando a Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Bien hallado, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Interesado aquí en estas noticias que nos traéis. Sí. Muy buena selección, como siempre. Ahora te pregunto por alguna y me la explicas. Nos la explicas a nuestros oyentes y nos ayudas a entenderla, que tiene de importante alguna de las cosas que hemos contado y por qué está pasando lo que está pasando. Pero quería preguntarte también por una información que leía esta semana en el diario El Economista, firmada por nuestro compañero Rubén Esteller, que decía que la Comisión Europea lanza un Tinder para el hidrógeno verde. Un Tinder, para que no lo sepas, esta aplicación ahí para ligar, ¿no? Para ponerse en contacto los unos con los otros con los unos. Bueno, pues dice que la idea es impulsar la creación de una plataforma de contactos entre compradores y vendedores europeos o extranjeros. Ahí estaría lo de las relaciones, lo del Tinder. Que esta plataforma va a recopilar y va a procesar datos del mercado sobre cómo va a evolucionar los flujos y el precio del hidrógeno, previsto que dure 5 años y que va a estar dentro del Banco Europeo del Hidrógeno. Curioso es, y la verdad que he visto así se parece mucho a un Tinder, ¿no? Poner en contacto a unos con otros.
Sí, la verdad es que la idea es buena, hay que hacerse y match, el marketing mejor. Pero hay que hacerse match, ya sabes. Que si no, no. Sí, esto incluso, si me permite, Rubén, tiene que ver con cosas que seguramente hablaremos con nuestro invitado hoy, porque el mercado del hidrógeno va a tener dos niveles. El mercado de, digamos, de muchos megavatios o muchas toneladas, que con el tiempo acabará igual que hoy con muchas materias primas como el oro, el petróleo o el zumo de naranja, que se cotizan en bolsas internacionales y tienen prácticamente el mismo precio en todo el mundo. Pero eso requerirá tener todas las infraestructuras de transporte instaladas de tal manera que el hidrógeno se mueva fácil y barato. Hay otra capa que es la producción in situ, que es la que, en mi opinión, va a tener más peso en los próximos años, porque se hace la producción junto al punto de consumo, pues se ahorra muchísima inversión en transporte y almacenamiento. Ya, bueno. De lo que has visto, ¿qué otras cositas te han llamado la atención? ¿Qué otras noticias? Bueno, interesante, que es un punto que siempre destacamos en este programa, el tema de la agilidad administrativa. En Alemania están vía proyecto de ley buscando la manera de tramitar con agilidad las instalaciones de producción de hidrógeno verde. Esperemos que se tome pronto ejemplo en nuestro país. Alemania está mucho más cerca que Latinoamérica. Te lo poníamos la semana pasada como ejemplo de rapidez, de agilidad, de que los procesos van a otro ritmo. Parece que aquello nos queda muy lejos y a lo mejor, pues, por distancia, pues puede ser menos atractivo, pero Alemania está ahí cruzando la calle, ¿eh? Sin duda, aquí va a haber competencia de dónde se produce el hidrógeno. De hecho, otra de las noticias interesantes de hoy que habla de Australia. Australia tiene una actividad enorme en hidrógeno verde. De hecho, su embajada en España está haciendo una gran actividad buscando captar inversiones. Y bueno, pues no es que yo sea muy de fútbol, pero a ver si Florentino, a través del grupo ACS y otras multinacionales españolas con presencia importante en Australia, aprovechan. Es un nuevo nicho de negocio. Florentino casi lo que le pidas, ¿eh? O sea, que tú propónselo, tú que tienes mano ahí con las altas esferas y para allá que nos vamos a Australia. Bueno, adelantabas lo que podemos hablar hoy con nuestro invitado de hoy, con la compañía que vamos a conocer, que es Alener, que es una compañía con más de 25 años de experiencia en el sector de energías renovables, que comenzó allá por el año 2007 en el fotovoltaico, con un parque solar en Alnazcollar, en Sevilla, y que ha ido creciendo, y que también está ya en el hidrógeno. Don Francisco Caballero es el consejero delegado de Alener. ¿Qué tal, don Francisco? Bienvenido, muy buenos días. Sí, Rubén, buenos días o ya casi buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por vuestra invitación. Suele decirse que hasta que no se come no se dice lo de buenas tardes. Entonces mantenemos el buenos días, sí, pero si hay que hacer buenas tardes. Y si nos invitan a comer con la excusa, pues fenomenal. Digo que entre las cosas de hidrógeno de las que hablaremos, don Francisco, una planta de hidrógeno verde en Sevilla, luego le pregunto por ella, pero ustedes en Alener hacen un poco de todo, ¿no? Desde financiar, construir, es un poco todo 360, ¿no? Toda la cadena de valor. Sí. Rubén, nosotros nacimos, como bien decía, hace aproximadamente 25 años en Sevilla, con el objetivo de desarrollar plantas de generación renovable, fundamentalmente fotovoltaica, y nuestro primer proyecto fue la balsa de Alnazcollar, que como todos recordarán hubo una mala noticia de una rotura de una balsa minera, y ahí se colocó pues una losa realmente gigantesca de hormigón, y se le dio un uso montando una planta fotovoltaica de algo más de 30 megavatios, ¿no? Esto estamos hablando hace 18 años, cuando la fotovoltaica era algo completamente desconocido, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues empezamos a exportar este tipo de proyectos como promotores, como inversores y como operadores de planta, teniendo más de 700 megavatios aquí en España, tanto en Andalucía como en otras regiones. Y fuera de España, pues con plantas en Portugal, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Panamá, ¿no? Claro. En lo relativo al hidrógeno, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué? Pues básicamente porque dentro de nuestro ADN siempre hemos estado tanto en la generación como la realización de proyectos de eficiencia energética, ¿no? Sí. Porque la energía más barata es la que no se consume, ¿no?
Y hablando de esto, incluso tenemos una fábrica de luminarias LED desde hace 18 años en Málaga, ¿no? Y el tema del hidrógeno, nosotros empezamos, como casi todas las empresas involucradas en el hidrógeno, a través de proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Unión Europea para hacer proyectos pilotos, ¿no? Porque siempre hemos hablado que el hidrógeno sería un combustible sustitutivo de los combustibles fósiles actuales, ¿no? Aquí la cuestión es que es necesario, como anteriormente comentaba Rafael y comentabas tú, que es necesario desarrollar 3 parámetros: la tecnología, que exista inversión, y para que exista inversión es necesario los consumidores. Es decir, hay que desarrollar el mercado del consumo del hidrógeno, que a la fecha de hoy se limitaba exclusivamente a empresas industriales que usan hidrógeno gris, ¿no? Obtenida fundamentalmente ese hidrógeno de procesos químicos con el petróleo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con proyectos europeos hace 12 años y planteamos, al igual que hemos hecho en la historia de Alener, un proyecto en Andalucía, en concreto en Sevilla, para intentar exportar ese modelo. El tema del hidrógeno, anteriormente también comentabais, en el caso de Andalucía, pues hay un proceso de tramitación administrativa acelerada, tiene que ser el proyecto declarado como estratégico, y en el caso nuestro hemos obtenido todos los permisos de la planta en 9 meses, que creo que es un récord y que ya esto está funcionando así, ¿no? Es decir, la selección de proyectos estratégicos en ubicaciones estratégicas. En concreto, nuestro proyecto tiene la sede en lo que es el puerto de Sevilla, porque el hidrógeno es un combustible que tiene un aspecto negativo, que es que el coste de transporte es bastante alto. Es necesario comprimirlo a altas presiones y por tanto se necesitan depósitos para su transporte pues de unas paredes de acero importantes. Por tanto, no se dice que no se transporte hidrógeno, sino acero. Y por otra parte, el coste de transformarlo de otra forma, como pudiera ser el amoníaco, pues también son unos procesos bastante costosos, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos desde hace años que el hidrógeno debía de ser un recurso en lo que nosotros hemos llamado el modelo H2 Green City, es decir, recurso como combustible, como elemento químico en procesos químicos de algunas industrias, su uso de movilidad, pero dentro de una ciudad, y donde la distancia entre la generación y la producción pues sea de kilómetros y casi dentro de la provincia, ¿no? Rafa Luque. Sí, la verdad es que en este enfoque que comenta Francisco, a mí lo que me gusta es que hay más eficiencia, menos costes y más sentido económico. Es decir, si el punto de producción está en un emplazamiento tan idóneo como en su proyecto es el puerto de Sevilla, que además está en una zona céntrica de la ciudad, la capacidad de suministrar a muchos tipos de consumidores es muy sensata, más viable económicamente, y a efectos, digamos, de economía circular, pues los recursos se utilizan de una manera mucho más eficiente. O sea que en ese sentido, Francisco, enhorabuena por vuestro proyecto. Y Rubén, básicamente el proyecto, debido a este enfoque, pues hemos recibido financiación fondos de europeos, todos los organismos, incluso de fondos europeos. Efectivamente, la planta es una inversión en el entorno de 25 millones y casi el 50% ha sido financiado con Next Generation, ¿no? A través de los fondos del PERTE Pionero 2, ¿no? Cuya resolución fue en diciembre, ¿no? Claro. Por tanto, el uso, como hemos estado comentando, es en un principio el hidrógeno va a ser muy competitivo en el sector de la movilidad. Ya estamos viendo que el tema de vehículos eléctricos,
básicamente, pues sí, es una solución, pero con problemas en la recarga y en la necesidad de que tiene una autonomía bastante corta debido a las limitaciones de las baterías actuales, ¿no? Y no creemos que eso vaya a cambiar mucho a futuro. Sin embargo, frente a un hidrógeno que como combustible se pueda recargar un vehículo ligero en 1 minuto o 2, como puede ser el Toyota Mirai, que ya existe como producto de mercado y que tiene una autonomía de 800 kilómetros, ¿no? Si a eso evaluamos que se puede llenar el depósito para 800 kilómetros por unos 50 euros, a precio ya actual del hidrógeno, pues vemos que es un elemento que va a ser rupturista en el tema del uso de combustibles para los vehículos, ¿no? Y qué decir ya para el tema del transporte pesado, ¿no? Hablamos tanto del transporte público, autobuses, que ya empieza a ser habitual en nuestras ciudades, el tema de los camiones, por ejemplo, en el sector de la limpieza, camiones de basura de nuestras ciudades, o el transporte de vehículos de 20 o de 40 toneladas, ¿no? Esto ya empieza a ser una realidad con marcas de primer nivel, tanto en el tema de camiones como de vehículos, que apuestan por el hidrógeno. Hay que recordar que Mercedes-Benz, el primer vehículo que sacó con combustible limpio, no fue un vehículo eléctrico, fue un vehículo de hidrógeno, ¿no? Algo más de 10 años, ¿no? La cuestión era básicamente obtener un hidrógeno a un buen precio. ¿Y cómo se puede obtener un hidrógeno a buen precio? Pues fundamentalmente con un desarrollo de una industria que fabrique el equipo que rompe la molécula de hidrógeno y separa hidrógeno y oxígeno, y por otra parte tener una energía limpia, renovable, a un buen precio, ¿no? Y creo que en España estamos con una posición entrañable y muy buena para poder tener un hidrógeno bastante competitivo. Puestos. Y esto no solamente... Sí, le decía a Francisco, perdón que le corte. Puestos a ver cómo se consiguen las cosas. Decía usted ahora cómo conseguir el precio. Pero mencionaba usted antes en la respuesta anterior que una de las claves va a estar en desarrollar el mercado del consumo del hidrógeno. Es decir, que haya consumidores, ¿no? Que haya clientes, que haya compradores. ¿Eso cómo se consigue? ¿Eso cómo se hace? Pues mire, en el proyecto, básicamente, para que un proyecto sea financiable, es necesario tener contratos a medio largo plazo de compra de hidrógeno, ¿no? Y en nuestro caso en concreto, al ser un proyecto ciudad, ¿quiénes son nuestros clientes? Pues por una parte la industria, esa industria que ya consume el hidrógeno como un componente más de sus procesos productivos, pero un hidrógeno gris, y empiezan a tener un producto diferenciador al usar un hidrógeno renovable, ¿no? Y por otra parte, el uso de la movilidad, el uso fundamentalmente en el transporte. Vamos a empezar a ver un desarrollo importante en los próximos años de VTC o incluso taxis en el transporte de nuestras ciudades usando vehículos de hidrógeno, porque son competitivos tanto en precio como el coste del combustible frente a un diésel, que es ahora el combustible, un diésel o una gasolina, que es el combustible principal, ¿no? Y después, por otra parte, una tercera línea que es bastante... hay dos líneas más. Una línea que es los combustibles sintéticos. Para el transporte pesado, fundamentalmente aeronáutico y naval, pues el hidrógeno va a ser un antes y un después. Como sabréis, ya se han utilizado por aviones de distintas aerolíneas lo que se llama SAF, que es un compuesto fundamentalmente de hidrógeno, pero en este caso un hidrógeno gris, menos contaminante que el propio queroseno. El SAF futuro renovable estará compuesto por hidrógeno y por CO2, ¿no? Con una reducción muy alta de emisiones, ¿no? Y después el metanol verde para lo que son los motores del sector naval, ¿no? Entonces,
Estas son las líneas básicas. Y como último lugar, pues existirá el blending, es decir, la inyección del hidrógeno en tuberías para una mezcla con el gas natural actual que utilizamos en nuestras casas, ¿no? Rafa, ¿alguna cuestión para una pregunta, sí, Francisco. En muchos de los proyectos que se han hecho en España, la producción de hidrógeno verde, incluso con estación de repostaje con hidrogenera asociada, han sido de uso exclusivo para los promotores o para flotas cautivas que ya lo tengan negociado. Si una persona o una empresa con actividad en Sevilla tiene interés en un vehículo de hidrógeno y la posibilidad de repostar en vuestra instalación, ¿va a ser posible? ¿Vais a hacer una estación de servicio pública o tendrá que ponerse en contacto con vosotros y negociar algún mecanismo de flota cautiva? Pues mira, Rafael, debido a las distintas ayudas y subvenciones que hemos recibido, e incluso el proyecto, aparte de haber sido clasificado como estratégico por la Unión Europea, por este modelo de ciudad, por el gobierno español, ¿no?, central, y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, nosotros tenemos establecido la planta tendrá una producción unas 1.500 toneladas al año de hidrógeno. Y de esas 1.500 toneladas, la contratación bajo modelo de HPAs, que es como se llaman los contratos a medio largo plazo con consumidores, pues va a ser aproximadamente un 70 o un 75%, con el objetivo de dejar un 20 o un 25% adicional de uso en la ciudad, ¿no? Porque la realidad es que debido a la autonomía que tiene frente al vehículo eléctrico y la rapidez en carga, pues con tener 1 o 2 puntos de recarga en una ciudad, pues va a ser más que suficiente, ¿no? Por tanto, nosotros en nuestro proyecto hemos dejado un porcentaje de 20 o 25% para uso público. Y además disponemos de unas posiciones exclusivas para los clientes que van a tener esos contratos a largo plazo, HPAs, mientras que la parte pública pues va a poder repostar en unas posiciones particulares, ¿no?, dentro de la planta. Y el que el precio sea bastante competitivo es básicamente porque la generación y el consumo es en el mismo punto. Hay que pensar que solamente subir el hidrógeno a lo que se llaman los tube trailers que vemos en nuestras carreteras con otro tipo de gases, solamente subirlo a un vehículo, el precio del kilo pues puede subir 2 euros. La última por mi parte, don Francisco, mirando a futuro o mirando al hidrógeno, ¿qué planes de futuro tienen ustedes en Alener? Pues mire, el plan de futuro dentro del hidrógeno para nosotros es un modelo, como decía, que llamamos H2 Green City, y es desarrollar proyectos como el que estamos llevando a cabo en Sevilla en otras provincias españolas, ¿no?, pensando que el consumo del hidrógeno se realice en la misma ciudad o provincia, ¿no? Y esto pues va a atraer industria. Estamos continuamente escuchando en muchas noticias que España, llegando a acuerdos con Holanda a través del puerto de Rotterdam. Bueno, yo creo que la realidad, los holandeses quieren nuestro hidrógeno y nosotros que producimos un hidrógeno a un buen precio, pues queremos las industrias holandesas. Claro. Yo creo que el éxito a futuro es, al tener unas energías y un combustible como el hidrógeno a un buen precio en nuestro país, pues esto atraiga a la industria internacional. La última en un minutito, Rafa, si nos ha quedado algo pendiente, algo que comentar. Bueno, pues la que me queda es interesante. Fechas. ¿Cuándo los que queramos tener un vehículo de hidrógeno en Sevilla podremos ir a repostar a vuestra estación en el puerto? Previsión más o menos orientativa de puesta en marcha. 30 segundos, don Francisco. Pues muy fácil. Empezaremos las instalaciones a final de este verano y el proyecto esperamos estar ya pudiendo suministrar kilos de hidrógeno en el segundo trimestre del año que viene.
porque frente a otro tipo de plantas hemos seleccionado una tecnología que fuera escalable, de tal manera que no hay que esperar a montar esos 10 megavatios para tener hidrógeno, sino que va a ir casi de megavatio en megavatio, ¿no? Por tanto, a finales del trimestre del año que viene, pues tendremos ya hidrógeno para poder suministrar en la ciudad de Sevilla. Lo celebramos, buena noticia. Francisco Caballero, consejero delegado de Alener, nuestra empresa invitada hoy, a la que hemos conocido en este H2 Intereconomía. Gracias, don Francisco, mucha suerte y hasta cuando usted quiera pasarse otra vez un ratito por estos micrófonos para seguir hablando de hidrógeno. Que vaya muy bien. Pues Rubén, muchísimas gracias por su invitación. A ustedes, que tengan buen día. Adiós. Que vaya muy bien. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, cuídate mucho y estamos aquí otra vez la semana que viene, 7 días. Que vaya bien, Rafa. Igualmente, Rubén. Un abrazo. Nos vamos, 3 minutitos, poquito más, para llegar a las 12 del mediodía, las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez y con Ángeles Lozano. Mañana estamos por aquí en Capital a las 7. Que vaya bien, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.